Proverbios 1. Comienzo y llamado de la sabiduría. A. El comienzo de la sabiduría. 1. Los Proverbios de Salomón. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. A. Los Proverbios de Salomón. El libro de los Proverbios es una colección de sabiduría práctica de la vida que se da principalmente en declaraciones breves y memorables. Aunque es parte de un cuerpo de literatura sobre sabiduría más grande que incluye Job, Salmos, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, el libro de los Proverbios es único. Y es único en su estructura, siendo principalmente una colección de declaraciones individuales sin mucho contexto u organización por tema. 2. Es único en su teología. Se preocupa más por la sabiduría de la vida práctica que por las ideas acerca de Dios y su obra de salvación. 3. Proverbios también es único en su conexión con la literatura secular de ese tiempo. Los reinos vecinos tenían sus propias colecciones de literatura sobre sabiduría, y en algunos lugares hay similitudes significativas con estas escrituras. 4. Como señala Ross, el género de la literatura de la sabiduría era común en el mundo antiguo, y una gran cantidad de material proviene del antiguo Egipto. Algunas de estas obras se titulan: Egipcio, Instrucción de Taot, Enseñanza de Amenemope, Instrucción de Ani, Babilónico, Instrucción de Surupac, Consejos de Sabiduría, Palabras de Aicar. V. Hay varias secciones de Proverbios, 22:17 a 23:14, 22:23, 22, 26-27 ejemplos, que parecen ser tomados de la enseñanza de Amenemope, una escritura egipcia antigua. Existe un debate sobre quién tomó prestado a quién, pero la mayoría de los estudiosos creen que Amenemope es anterior. B. Si Proverbios es el que tomó prestado, el préstamo no es servil, sino libre y creativo. Las joyas egipcias, como en el Éxodo, han sido restablecidas en su beneficio por los obreros israelitas y han sido utilizadas con mayor precisión. Kidner. B. Los Proverbios. Los Proverbios enseñan sabiduría a través de puntos breves y principios, pero no deben considerarse como leyes o promesas universales. Y los Proverbios son maravillosamente exitosos por ser lo que son, proverbios. No son profecías fallidas o teologías sistemáticas. Proverbios, por diseño, establece observaciones puntuales, destinadas a ser memorizadas y ponderadas, no siempre destinadas a ser aplicadas, en todos los ámbitos, a cada situación sin calificación. Silix. 2. Naturalmente, los proverbios generalizan, como debe serlo un proverbio, y por lo tanto pueden estar enfocados a hacer la vida demasiado ordenada para ser verdadera. Pero nadie se opone a esto en dichos seculares, ya que de la misma forma exige una declaración radical y busca a un oyente con ingenio. No necesitamos decir que alguna frase como «muchas manos hacen que la luz funcione» no es la última palabra sobre el tema, ya que demasiadas cucharas estropean el caldo. Kidner. 3. Proverbios en sí lo aclara. Un proverbio no es una fórmula mágica, que da sabiduría y bendición por encantamiento. Al igual que las piernas de un hombre cojo, que cuelgan inútiles, es el proverbio en la boca de los necios. Provincia 26, 7. Silix. 4. Los proverbios raramente citan otras partes de las escrituras hebreas, como la Torá o la ley. Una analogía de esto es la sabiduría popular estadounidense que, aunque a menudo está dominada por la moral cristiana y las presuposiciones, contiene pocas alusiones a la Biblia o la teología cristiana. Garrett. C. Los Proverbios de Salomón. Salomón fue el rey de Israel famoso por su sabiduría. En 1 Reyes 3, 3-13, Salomón le pidió a Dios sabiduría para guiar al pueblo de Dios, y posteriormente ahí mismo en 1 Reyes vemos una notable demostración de esa sabiduría con la respuesta que da al problema de las dos mujeres y el hijo muerto, 1 Reyes 3, 16-28. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves,
sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. 1 Reyes 4, 32-34. 2. La apertura de los proverbios de Salomón. No debe interpretarse en el sentido de que Salomón fue el autor de todos estos proverbios. Hay algunos otros autores específicamente mencionados. Sin embargo, es muy posible que Salomón haya recopilado todos estos otros proverbios y los haya incluido en su libro. No sabemos con certeza si Salomón fue el coleccionista o lo fue alguna persona posterior no identificada. 3. El libro nos dice que es obra de varios autores. 3 de estos se nombran Solomón, Agur y Lemuel, otros se mencionan colectivamente como hombres sabios, y al menos una sección del libro, la última, es anónima. Kidner. 4. Sin embargo, la prominencia de Salomón. En estas maravillosas declaraciones de sabiduría le da pausa al lector. Sabemos que este hombre notablemente sabio no terminó su vida en sabiduría. 2:2-6. El propósito del libro de Proverbios. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración. Palabras de sabios, y sus dichos profundos. Para entender sabiduría y doctrina, en la apertura de su colección de proverbios, Salomón explicó el propósito de estos dichos de sabiduría. Ellos fueron y son para dar al lector atento sabiduría, doctrina, percepción y comprensión. Y, para entender sabiduría, estamos viviendo en la era de la información, pero ciertamente no estamos viviendo en la era de la sabiduría. Muchas personas que son magos con sus computadoras parecen ser amateurs cuando se trata de triunfar fuera de sus vidas. Wiersbe. B. Para conocer razones prudentes. La referencia a la vista, como también en Proverbios 3:21, implica que estas palabras de sabiduría podrían ser y fueron leídas. Y que en Sumer y en el Antiguo Egipto, los alumnos escribieron la literatura de instrucción, y en el Antiguo Israel la mayoría de los niños sabían leer y escribir, Deuteronomio 6:9, 11:20, Jueces 8:14. Con la invención del alfabeto en la primera mitad del segundo milenio, cualquier persona de inteligencia promedio podría aprender a leer y probablemente a escribir en unas pocas semanas. El primer texto existente en hebreo, hacia el 900 a.C., es el texto de un niño que relata el calendario agrícola. A. Miller dice que los antiguos documentos hebreos escritos demuestran que los lectores y escritores no eran raros, y que pocos israelitas habrían ignorado la escritura. Walsh. C. Para entender sabiduría. Es útil recordar la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento. Uno puede tener conocimiento sin sabiduría. El conocimiento es la recopilación de hechos. La sabiduría es el uso correcto de lo que sabemos para la vida diaria. El conocimiento puede decirnos cómo funcionan los sistemas financieros. La sabiduría cómo manejar un presupuesto apropiadamente. Y podríamos decir con gran seguridad que la mayoría de la gente de hoy no está muy interesada en la sabiduría. Están interesados en ganar dinero y en pasar un buen rato. Algunos están interesados en saber algo, en obtener una educación. Casi todos quieren ser bien queridos. ¿Pero la sabiduría? La búsqueda de la sabiduría no es un ideal popular. Voy sobre el Salmo 111. D. Para recibir el consejo de prudencia. Proverbios es algo así como una escuela de sabiduría. Venimos a él abriendo nuestros corazones y mentes, recibiendo su enseñanza. Si lo hacemos, se mostrará como la justicia, el juicio y el flujo de equidad de nuestras vidas. Y aquí, como bien se observa, el torpe más pobre, siendo un cristiano sano, va más allá de los empleados más profundos que no están santificados, que tiene su propio corazón en lugar de un comentario para ayudarlo a entender incluso los puntos más necesarios de la Escritura. Para dar sagacidad a los simples. El simple no tiene educación y necesita instrucción.
La sabiduría de este libro hará que el joven inexperto sepa qué hacer y cómo hacerlo en la vida. Dará al joven conocimiento y discreción. Y una característica de los simples es que son crédulos. El simple cree cada palabra, mas el avisado mira bien sus pasos. Proverbios 14:15. 2. Simple. La palabra indica a la persona cuya mente está peligrosamente abierta. Él es crédulo, es ingenuo. Puede tener opiniones, pero carece de un pensamiento profundo y convicciones probadas en el campo. Silix. 3. El hijo y el crédulo, 1, 4 y 5, están en el umbral de la plena madurez. Se acerca el momento en que el hijo y el ingenuo, 4 a 5, deben adoptar una posición decisiva en los puntos de vista en favor de los valores y puntos de vista del mundo, y la vida de los padres piadosos y sabios. Dos visiones del mundo conflictivas hacen su atractivo, de sabiduría / locura, bueno / pseudo bueno, vida / muerte, y uno debe elegir entre ellos, ya que no hay una tercera vía. Walchi. F. Oirá el sabio, y aumentará el saber. El libro de los proverbios no es lo para los simples e inexpertos. Incluso un hombre sabio encontrará mucho para ayudarlo y guiarlo, si solo lo escucha. Incluso un hombre comprensivo puede obtener el sabio consejo de proverbios. Y, proverbios no es simplemente para los ingenuos y crédulos, todos pueden crecer por sus enseñanzas. Las personas con discernimiento pueden obtener orientación de este libro para que puedan continuar de la manera correcta. Ross. G. Para entender proverbio y declaración. La sabiduría del libro de los proverbios también puede ayudarnos a resolver problemas difíciles y algunos de los enigmas de la vida. La palabra declaración es originalmente la palabra mlisa que se refiere a algún enigma. 3. 7. La fuente de toda sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El libro de los proverbios se enfoca más en la sabiduría de la vida práctica que en las ideas teológicas. Sin embargo, se basa en un principio teológico vital. El verdadero conocimiento y la sabiduría fluyen del temor del Señor. Y este temor al Señor no es un miedo cobarde y suplicante. Es la debida reverencia que la criatura le debe al Creador y que los redimidos le deben al Redentor. Es el debido respeto y honra de Dios. Varios escritores dan su definición del temor del Señor. Pero, ¿qué es el temor del Señor? Es esa reverencia afectuosa por la cual el Hijo de Dios se dobla humilde y cuidadosamente a la ley de su Padre. Bridges. Una sumisión de adoración al Dios del pacto. Kidner. El temor del Señor puntualmente expresa sumisión reverencial a la voluntad del Señor y eso caracteriza a un verdadero adorador. Ross. El temor del Señor significa la reverencia religiosa que todo ser inteligente le debe a su Creador. Clarke. 2. Dios debe ser considerado con respeto, reverencia y admiración. Esta actitud propia de la criatura hacia el Creador es el principio de la sabiduría. La sabiduría no puede avanzar más hasta que se establezca este punto de partida. 3. Si la sabiduría verdadera se puede obtener simplemente mediante el esfuerzo humano, la energía y el ingenio, como los metales raros y preciosos de la tierra, entonces el temor del Señor no es esencial para obtener sabiduría. Pero sí proviene de la revelación de Dios, de manera que la relación correcta con Él es la clave de la sabiduría. 4. Así como el alfabeto es para la lectura, las notas para leer música y los números para las matemáticas, el temor del Señor es alcanzar la sabiduría revelada en este libro. Walchi. B. El principio de la sabiduría. La idea de que el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría también se encuentra en Job 28 horas y 28 minutos, Salmos 111, 10, Proverbios 9:10 y Eclesiastés 12:13. Y el comienzo tiene el sentido de el principio primero y controlador, en lugar de una etapa que uno deja atrás. C.F. Eckel. 12.3. Kidner. 2. El hecho fundamental, entonces, es que, en todo conocimiento,
toda comprensión de la vida, toda interpretación de la misma, el temor de Jehová es lo principal, la parte principal, la luz central, aparte de lo cual la mente del hombre anda a tientas en la oscuridad y pierde el camino. Morgan. 3. La caída del hombre fue una elección de lo que era justo para hacer a un hombre sabio. Génesis 3:6. Pero desaprobó el primer principio de la sabiduría, el temor del Señor. Kidner. B. Instrucción a un hijo. 1. 8-9. Apelar a escuchar y recibir la sabiduría de los padres. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, esta es una escena cálida y apropiada. Un padre le habla a su hijo, animándolo a recibir la sabiduría de sus padres. A menudo es la naturaleza de los jóvenes ser lentos para recibir la sabiduría de su generación anterior. Y la mención de un hijo nos recuerda otra tragedia o ironía con respecto a la vida de Salomón. El hombre que tenía 700 esposas y 300 concubinas dejó un registro de un solo hijo, Roboam, y él era un necio. 2. Debido a que tanto el padre como la madre son mencionados, sabemos que la enseñanza de la sabiduría de los niños es responsabilidad de ambos padres. 3. La mención de las instrucciones muestra que Salomón entendió que los niños no deben ser enseñados solo o incluso principalmente a través del castigo corporal, como azotes. Los niños son considerados capaces de pensar, aprender y obedecer más allá de la sumisión ciega. B. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza. La idea es que la instrucción y la ley dadas de padres a hijos adornarán la vida de sus hijos, si la recibieren. Como una corona en tu cabeza o cadenas alrededor del cuello. Tal sabiduría será una recompensa para una generación más joven. 2. 10-14. La tentación de los pecadores. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros, como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar. Salomón primero le advirtió a su hijo sobre el peligro de una mala compañía. Las acciones de algunas personas claramente revelan que son pecadores. Más que en el sentido general en el que todos somos pecadores. Estos son aquellos a quienes los jóvenes deben resistir sus invitaciones. Y, significativamente, esta primera instrucción y advertencia en el libro de Proverbios habla de la compañía que mantenemos y las amistades que hacemos. Hay pocas fuerzas e influencias más poderosas en nuestra vida que las amistades que elegimos. Se ha dicho, muéstrame tus amigos y te diré quién eres. Habla de la gran necesidad de que el pueblo de Dios sea más cuidadoso y sabio en su elección de amigos. 2. No consientas, no pueden hacerte daño a menos que tu voluntad se una a la de ellos. Ni siquiera el mismo diablo puede inducir a un hombre al pecado hasta que consienta o acepte. Si no fuera así, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Clarke. B. Ven con nosotros. Pongamos acechanzas para derramar sangre. Cuando los malvados traman sus malas acciones, el hijo sabio no consentirá. Se distanciará de ellos, sin importar cuál sea la ganancia prometida o potencial. Llenaremos nuestras casas de despojos. Y parte de su atractivo fue simplemente el sentido de pertenencia. Ven con nosotros. Aparentemente en el antiguo Israel, no menos que en el mundo moderno, la camaradería, el dinero fácil y el sentimiento de empoderamiento ofrecido por las pandillas era una fuerte tentación para él, joven que se sentía abrumado por las dificultades de la vida que confrontaba todos los días. Garrett. 2. Salomón describió las palabras de los pecadores en términos de su significado y efecto real, y no de lo que realmente dicen. Seguramente tales pecadores apelarían a riquezas y ganancias rápidas, y no precisamente invitarían al derramamiento de sangre.
Salomón nos dice que escuchemos lo que significa cuando personas hablan con promesas de riquezas rápidas y fáciles, no solo lo que dicen. 3. 15 a 19. El final que vendrá sobre los conspiradores de la violencia. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Ah, hijo mío, no andes en camino con ellos. La guía de padre a hijo fue simple y clara. Aléjate de los malvados y de todas sus conspiraciones, porque sus pies corren al mal. Y porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. El pájaro no ve ninguna conexión entre la red y lo que está esparcido sobre ella. Él solo ve comida que es gratis para tomar. En el proceso, queda atrapado y asesinado. De la misma manera, la pandilla no puede ver la conexión entre sus actos de robo y el destino que los atrapa. Garrett. 2. Trágicamente, la compañía de pecadores que rodeaba a Salomón, en la forma de sus esposas dadas a la idolatría, se convirtió en una trampa en la que él mismo fue atrapado. B. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas. En última instancia, la ganancia prometida por los malvados nunca podrá cumplirse. Dicen, esperemos a derramar sangre, Proverbios 1:11, pero en realidad son casados. Buscan quitarle la vida y el sustento a los demás, pero les quita la vida de sus poseedores. C. La sabiduría llama a los simples. 20 a 21, llamada pública de la sabiduría. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. A. La sabiduría clama en las calles. Salomón presenta la sabiduría como persona, una mujer que ofrece su guía y ayuda al mundo. Su grito es en voz alta, pero a menudo ignorado. Y se dice que esta sabiduría clama a gran voz, para intimar tanto la seriedad de Dios al invitar a los pecadores al arrepentimiento, como su falta de excusas si no oyen tales gritos. Paul. 2. La mayor tragedia es que hay tanto ruido que las personas no pueden escuchar las cosas que realmente necesitan escuchar. Dios está tratando de llegar hasta ellos con la voz de la sabiduría, pero todo lo que oyen es el confuso desorden de las comunicaciones, las voces necias que los alejan de la verdad. Wiersbe. B. Afuera, en las plazas, en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. La sabiduría se presenta a todos en cada lugar. Ella ofrece su ayuda a cualquiera que preste atención a sus palabras. Y aquí la proclamación abierta, para dejar en claro que la oferta de sabiduría es para el hombre que se encuentra en la calle, y para el negocio de la vida, no para una élite para la búsqueda de la beca. Kidner. 2. 22 a 27, una apelación a los simples. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Ah, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? La sabiduría comienza su apelación al dirigirse a aquellos que más necesitan su ayuda, a los simples. Aquellos que no están entrenados en los caminos de la sabiduría. Y ella desafió a aquellos sin sabiduría para dar cuenta de su falta, preguntando, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas semanas más, meses o años rechazarán los simples o descuidará la ayuda de la sabiduría? 2. Si la llamada se ha prolongado durante algún tiempo, ¿por cuánto tiempo? V22. Véase también Isaías 65. 2. Entonces esta advertencia se da por un rechazo prolongado.
Debido a que la sabiduría ha sido continuamente rechazada, la sabiduría se reirá de la calamidad de aquellos que la rechazaron. Ross. 3. El problema con estos simples era que les encantaba su simplicidad. Preferían su necia ignorancia que el esfuerzo y la corrección requeridos por el amor y la búsqueda de la sabiduría. B. Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Este desprecio describe a aquellos que jactanciosamente rechazan y desprecian la sabiduría de Dios. Aman su simplicidad y desprecio, y odian el conocimiento. Y los burladores creen que saben todo, 21-24, y se ríen de las cosas que son realmente importantes. Mientras que el simple tiene una mirada en blanco en su rostro, el burlador usa una mueca burlona. Wiersbe. 2. Los necios son personas que ignoran la verdad porque son torpes y obstinados. Su problema no es un coeficiente intelectual bajo o educación pobre. Su problema es la falta de deseo espiritual de buscar y encontrar la sabiduría de Dios. Wiersbe. 3. Podemos ver una progresión descendente. Comenzaste a ser crédulo, luego se convirtió en un necio, y terminaste siendo un escarnecedor, burlador. Se volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Recibir la sabiduría comienza con un giro. Uno debe estar dispuesto a cambiar la dirección de la búsqueda de la necedad y el desprecio, y volverse hacia Dios y su sabiduría. Esta respuesta a la reprensión de la sabiduría invita a la sabiduría a derramarse. Aquí es del espíritu de sabiduría, no específicamente del Espíritu Santo. Los dos conceptos no se contradicen entre sí, pero tampoco son exactamente iguales. D. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír. Esta es la reprensión que la sabiduría ofreció. Ella prometió que, si era rechazada, se reiría de tu calamidad. La sabiduría rechazada no tiene nada que ofrecer al necio cuando la destrucción llega como un torbellino. Y la sabiduría no se ríe del desastre, sino del triunfo de lo que está bien sobre lo que está mal cuando ocurre un desastre. Walchi. 3. 28-33. Las consecuencias de rechazar la sabiduría. Entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino. Y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere, habitará confiadamente. Y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces me llamarán, y no responderé, cuando se rechaza la sabiduría. No existe un plan alternativo para el necio. En el momento de la crisis, el necio no puede esperar suplicar y recibir sabiduría instantánea. Me buscarán de mañana, y no me hallarán. B. Y se comerán del fruto de su camino. Las consecuencias de rechazar la sabiduría no se pueden evitar. El resultado final de este amor a la necedad y el desprecio será la muerte, los matará, y la destrucción, los echará a perder. Y coman mientras hornean, beban mientras elaboran. Los que siembran el viento de la iniquidad cosecharán el torbellino de la miseria. 2. Porque el desvío de los ignorantes. Las otras 11 apariciones de alejamiento están todas en Oseas o en Jeremías, siempre con referencia a la apostasía de Israel, a la falta de fe y a la reincidencia de Dios y del pacto mosaico. Walchi. 3. Sus propios consejos. La razón de la ruina del pecador se coloca nuevamente en su propia puerta. Él es necio ya que se aleja de la voz que hace señas a la sabiduría. Desprecia la única cura. British. 4. Si es que, en otra parte del libro, el necio y el burlador parecen ser tipos fijos, es su culpa, no su destino, están comiendo el fruto de su propio camino. Kidner. D. Mas el que me oyere, habitará confiadamente. Aquellos que escuchen el llamado de la sabiduría estarán seguros, sin temor del mal. Su temor al Señor resultó en que no temieran al mal. Y
Y como la mente de un hombre malvado está llena de ansiedad en medio de toda su prosperidad y gloria exterior, así la mente de un hombre bueno está llena de paz y alegría, incluso cuando su hombre exterior está expuesto a muchos problemas. Paul 2. Sin temor del mal, la muerte perderá sus terrores, y se convertirá en el siervo del Padre, que te llevará a su presencia. El dolor y el sufrimiento solo pondrán en relieve las estrellas de la promesa divina. La pobreza no tendrá dolores y no provocará ninguna alarma. Meyer